Bien, buenas noches, jóvenes. ¿Me dicen si se ve la presentación? Sí, se ve. Esto ya lo vimos, la ley de vialidad, la de fuga, el ejército, infraestructura física. Eso también, ¿verdad? Sí, eso ya vimos. Creo que vamos acá, ¿verdad? El Sí, por ocaso ahí de la dictadura. Muy bien. El, el 10 de noviembre del 43, pues, Ubico, pues, manda a hacer una gran festividad, primero porque es su cumpleaños, en segundo porque es la inauguración del eh, Palacio Nacional y pues manda a que en todo el país el servicio de ferrocarriles ese día vengan todos hasta la ciudad de Guatemala para que viniera una gran cantidad de personas eh, y pudieran observar la inauguración de el Palacio Nacional. Pues, los que pudieron ingresar a la festividad, pues era su círculo de amigos y algunos invitados especiales, ¿no? Entonces, para él era de suma importancia la inauguración del palacio porque significaba la culminación de su gran sueño, ¿ya? Y de sentirse pues él como un personaje, pues, de ver a ellos al país como su fincona, ¿no? Al final, pues Guatemala, pues todavía sigue manteniendo sus resabios de esa fincona, ¿no? Entonces, como lo indica el título, que de una manera bastante retadora, Piero Gleijeses lo denomina pues la aldea de Ubico, ¿no? Porque al final pues se presentaba como el gran señor, ¿no? Bueno, ¿qué sucede a nivel internacional? Pues no podemos dejar de vista qué está sucediendo a nivel, en el contexto internacional, que hacen que hayan repercusiones en Guatemala. En primer lugar, pues el fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, después de un conflicto bastante fuerte, muy cruento, pues figuras a nivel América Latina como la de Ubico, que habían contado con un gran respaldo de Estados Unidos, pues va cambiando, ¿no? El discurso. Y en este caso, el entonces presidente Roosevelt eh, había desarrollado, presidente de Estados Unidos, ¿no? Esa política del el buen vecino, ¿ya? Entonces, prácticamente se le limita la ayuda a Ubico y comienzan a alejarse de figuras como tal. Entonces, eso es un factor bastante decisivo. Iba a quedar demostrado el momento en que Ubico finalmente renuncia. Lo único que Estados Unidos le ofrece pues es asilo político en Nueva Orleans. Esa es otra. También ese círculo adulador, ese círculo de apoyo, poco a poco se va alejando también del dictador. Por múltiples situaciones y por el creciente descontento de la población, ¿ya? Que ya para la segunda reelección, la del 43, pues la gente ya estaba totalmente cansada ya. Entonces, eso tiene muchas repercusiones, ¿ya? Entonces, la, todas esas situaciones de ideas, de democracia, de un poco de apertura
en la sociedad, comienza a permear dentro de los círculos urbanos y más que todo ese poco, bueno, movimiento obrero, pues no había habido durante la dictadura ubiquista, porque Ubico se encargó y todo su círculo cercano, la caballería de Ubico era muy temida, ¿ya? Que pertenecía a la Policía Nacional y habían personajes siniestros como Roderico Anzueto, ¿no? Entonces, ellos les llamaban clases peligrosas a los académicos, ¿no? Entonces, por eso les decía de las fobias de Ubico. Entonces, todas esas ideas comenzaron a hacer efecto dentro de la población que comienza a perder el miedo. Y como muy bien lo llama Galich, Manuel Galich, en su libro del pánico al ataque, perdieron el miedo, ¿no? O sea, de tanto miedo que tenían, que pasaron a atacar, pero atacar de una manera metafórica, ¿no? En un primer momento. Entonces, la crisis política llega a su ebullición en el mes de junio, ¿ya? Desde el 43 ya los estudiantes de la universidad comienzan a ver de qué manera comienzan a reactivar tanto la Asociación del Derecho y, y luego la AEU. Entonces, esos eran los objetivos, estudiantes de medicina, de farmacia, pues ya con ideas un poco más claras, pues ya comienzan ellos a pedir primero cambios dentro de la universidad, porque la universidad estuvo totalmente intervenida. Entonces, de pasar a pedir mejoras dentro de la Facultad de Derecho y dentro de la ¿cómo se llama? De la misma universidad, ya pasaron a ideas políticas. Entonces, la situación pues se va haciendo un poco más fuerte. Bueno, iba a decir, ¿sí? Perdone, Pineda está tratando de ingresar, dice. ¿Qué Pineda? Ya ingresaron algunos. Ya le di ingreso a varios. Bueno, gracias. Gracias, muy amable. Entonces, esas ideas políticas comienzan a germinar, ¿no? Aquí hay tres elementos que se fusionan en estas demandas. Protagonistas sociales. Están los estudiantes de la universidad, están también el magisterio, que vimos cómo fue tratado durante toda la dictadura ubiquista y de cierre de las escuelas, de las mujeres maestras que resultaban embarazadas eran despedidas. Entonces, están estudiantes, está también el magisterio, están también ¿cómo se llama? Las clases medias, ¿ya? O sea, la población civil. Esos elementos son los que primero comienzan a manifestar, ¿no? Y a organizar una manifestación cosa que no sucedía desde 1932. Entonces, esto era como bastante significativo. Y luego, el día 22 de junio del 44, las manifestaciones fueron reprimidas por la caballería de Ubico, ¿ya? Entonces, aquí vemos la gente corriendo, ¿no? El 22. Entonces, en horas de la mañana, el diario de Centroamérica publicó un artículo en donde Ubico suspende las garantías constitucionales. Pero esto no era como de extrañar, porque prácticamente todo el periodo de la dictadura pues se le había pasado de esa manera, ¿no? Sin garantías constitucionales. Pero ya la gente estaba sumamente cansada y el día, ¿cómo se llama? Ese mismo día, el 22 en la tarde,
sale una manifestación y además un grupo de académicos, personas, estudiantes y de la sociedad, algunos que en su momento habían apoyado al dictador, firmaron una carta, ¿ya? Que se le denominó la Carta de los 311. ¿Y por qué 311? Uno de los que el autor de la carta pues era Julio Bianchi, que en su momento había sido uno de los allegados de Ubico, pero que ya no estaba de acuerdo por el rumbo que había seguido la dictadura. Entonces, y fue firmada por ellos, son algunos de los 311 que se reunieron ya posterior a la caída de Jorge Ubico. Entonces, en la carta, pues le solicitan de que restituya las garantías constitucionales y que le garantice a la ciudadanía, a la población, el pleno goce de sus derechos, ¿ya? Y también de que puedan manifestarse políticamente. La respuesta fue pues nuevamente la represión, ¿no? Entonces la gente sale despavorida, pero nuevamente se vuelve a juntar. El día 25 por la tarde salió una manifestación de los maestros, ya de los maestros de las escuelas normales, y esa manifestación nuevamente reprimida por la caballería, en donde de un disparo matan a la maestra María Chinchilla, sale muerta, ¿no? Y que a partir de ese entonces se convierte en la maestra mártir, ¿no? En el símbolo de las luchas del magisterio, ¿ya? Pero pues todavía no se había formado el sindicato de trabajadores de la educación, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, Ubico pues reprime, guardaba, lo que estaba haciendo era como ganar tiempo, pero resulta de que resultados de los acontecimientos del 25, nuevamente otro grupo de esos 311 vuelve a hacer otra carta en donde ya no solo solicitan ¿cómo se llama? La restitución de las garantías constitucionales, sino que también solicitan la renuncia de Jorge Ubico. Entonces era tan, ¿cómo se llama?, del grupo cercano de los que hicieron esa carta, que fue como un golpe moral que le dieron a Ubico, ¿ya? Al verse abandonado ya por Estados Unidos, por quien se había comprometido tanto, la compañía bananera, también por ese grupo de aduladores, ¿no? Entonces, renunció el 1 de julio de 1944. No sin antes dejar organizada una, ¿cómo se llama? En obligar a los primeros, al primer designado y al segundo designado a renunciar, ¿ya? En no aceptar el cargo. Y deja formado a un triunvirato, ¿ya? Que estuvo formado por Federico Ponce, que era un militar pues, que no había destacado, ¿no? Eduardo Villagrán Ariza y Buenaventura Pineda, o sea, militares que él podía controlar, o sea, eso era como el objetivo. Y entonces, ya a partir del 1, este triunvirato gobierna esos 3 días porque el día 4 la Asamblea Legislativa, todavía totalmente ubiquista, tenía que elegir entre uno de esos 3 para que sustituyera a Ubico, ¿ya? Y pensaron que nuevamente iba a seguir la dinámica que traía la dictadura. Y entonces, el día 4, la Asamblea Legislativa pues ya elige a Federico Ponce, que llega con promesas de apertura política, de ser un gobierno de transición, ¿ya?
pero no fue totalmente así, que es lo que vamos a analizar. Entonces, pues hay otra serie de acontecimientos que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí me interesan las cuestiones de las conclusiones, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de las dictaduras militares y del periodo liberal? Pues que los liberales pretendieron presentar la figura de un país moderno, con grandes, ¿cómo se llama?, situaciones de avances en cuestiones comerciales, en presentar a una modernidad de Guatemala, pero a base de un trabajo forzado, eh, de nula existencia de derechos, ¿no? Entonces, además de que fue utilizado todo un discurso, se creó todo ese imaginario racista, ¿no? Y sumamente dividido en clases, más agudo que incluso el periodo anterior, ¿no? Entonces, pues en sí, la modernidad y toda la cuestión liberal, pues es como la cuestión de lo que les decía, que hablaba Julio Castellanos Cambranes, ¿no? Una situación bien sui generis, ¿no? Además, muy a favor de la consolidación de monopolios extranjeros, ¿no? Entonces, y de mantener esa docilidad hacia ser muy proclive a estas cuestiones, ¿no? Entonces, estas dictaduras al final pregonaban un Estado democrático con los poderes divididos, pero al final vemos de que eran unipersonales, ¿no? Entonces, y que veían con total desprecio al país, ¿no? Entonces, pues más o menos este es como el análisis del periodo liberal, ¿no? ¿Algún comentario hasta ahorita? ¿Pregunta? Ya, perdón, una pregunta. ¿Quién dijo, aquí mencionó usted que había gobernado por 3 días, perdón? El triunvirato. ¿Perdón? El triunvirato. Gracias. Uh-huh. Ahorita vamos a retomar eso. ¿Alguien más? Licenciada, de los liberales, el que estuvo nada, el que se gastó todo el presupuesto en cuestiones de modernización a semejanza de París, este señor al final, ¿cómo es juzgado hasta ahorita? Pues es la misma tendencia, es la situación similar de las, ¿cómo se llama? De las políticas de los dictadores liberales. En el caso de él, pues es totalmente beneficios personales y casi de la misma línea. De que hubo un poco más de apertura, eso no se puede negar. Sí hubo un poquito más de apertura, a diferencia de Ubico, pero la tendencia iba siendo la misma. Privatización de tierras, despojos y mano de obra pues semi gratuita, ¿no? Sara. Licenciada, solo una observación y duda. En su diapositiva, en la anterior, esta última que estaba presentando, hay una palabra que dice implantamiento. ¿Es así o es implantamiento? Ay, disculpe usted, se me fue un teclazo. Es implantamiento. Gracias. Muy bien. Esta. Perdone, indicó que Federico Ponce fue que sustituyó a Ubico, ¿no? Primero fue el triunvirato y luego ya fue Federico Ponce. Gracias.
Ujú. Luego la corrijo. Muy bien. ¿Se ve ya la diapositiva? Sí, listo. Sí, licenciada. Muy bien. A ver, para ustedes, ¿qué es revolución? Sin consultar nada. A ver, ¿qué se les viene a la cabeza con revolución? Cambio. Ajá. ¿Qué más? No estar de acuerdo con el mal manejo del presente, por decirlo así, porque por eso es de que uno está en contra. Nuevas iniciativas. Desacuerdo de iniciativas, cambios, ¿qué más? Movimientos drásticos. Ajá. Muy bien. Vamos a pasarnos a analizar, pues, qué sucede rom- en una romper revolución. paradigmas, ¿Cómo? perdón, romper paradigmas también, Linda, porque habían como muchas ideas, ¿verdad? Y se trata de romper todos esos lazos que están tan bien formados. Ajá. A ver, ¿se recuerdan cuando vimos la reforma liberal? Y la reforma es un cambio de forma, ¿ya? Más no de fondo. Y es el acomodo de algo que ya existe, ¿ya? Y ponerlo, pues acomodarlo a lo que, a mis intereses o a los intereses de, ¿ya? En cambio, vamos a comenzar a ver por qué este periodo es tan significativo para la historia moderna de Guatemala, la historia contemporánea, ¿ya? Porque a los 80 y fracción de años que ha sucedido, porque sus impactos todavía llegan, ¿no? Y que la hizo que este periodo, pues, trajera cambios profundos, ¿ya? Y esos sí fueron cambios profundos y por qué se considera una revolución, ¿ya? A diferencia de la reforma. Entonces, todo lo que ustedes me dijeron, cambio, ¿ya? Eh, a veces abarca aspectos sociales, económicos, políticos, ¿ya? Entonces es una transformación, ¿no? Es masivo, es intenso. En este caso no fue repentino, sino que fue planificado, muy organizado, ¿ya? Y vienen por la vía violenta, porque fue la única manera que se podía hacer, ¿ya? Eh, Ahí, ¿cómo se llama? Cambian el sistema político, gubernamental y económico. Y eso sucedió en esos 2 años. Y no por nada es tan significativo. Y fue tan significativo. Entonces, vamos a analizar un poco. Bueno, ya ahorita me tengo un poco más a lo que les había mencionado. Ubico renuncia el 1 de julio del 44, ¿ya? Obligando a al primer designado y al segundo designado a renunciar a ese derecho que tenía, ¿ya? Entonces, y esos fueron los miembros del triunvirato, ¿ya? Buenaventura Pineda, Eduardo Villagrán Ariza y Federico Ponce, ¿ya? Estos tres personajes.
De esos 3, llegó la terna a la Asamblea Legislativa, que en este caso todavía era ubiquista, y la Asamblea Legislativa elige entre ellos 3 a Federico Ponce, ¿ya? Ese día que se hizo la elección en el hoy Congreso de la República, ¿ya? Porque esa era la Asamblea Legislativa, asiste un personaje que va a ser clave para los acontecimientos del 20 de octubre, que fue el entonces coronel Jacobo Arbenz, ¿ya? Entonces, él no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y de la manera del actuar de la Asamblea Legislativa, de cómo negociaron pues la elección de Federico Ponce. Entonces, se esperaban otros cambios, ¿no? Y entonces, le indigna tanto que renuncia a ser profesor, renuncia él era profesor de la Escuela Politécnica, y renuncia, ya se había graduado, y renuncia y pasa a complotar, ¿ya? Porque era la única manera de esta situación. Bueno, Federico Ponce, cuando sale electo, promete apertura política, o sea, todo lo que prometen los políticos, ¿no? Pero ya estando en la presidencia, pues se perfila para seguir los pasos de Ubico. Entonces, incluso la misma sociedad decía, es un periodo de Ubico sin Ubico, ¿ya? Solo que él no era Ubico. Entonces, pues ya la gente había perdido el miedo. Entonces, era esa actitud conciliadora poco a poco se va rompiendo, ¿ya? Entonces, la gente, los grupos de avanzada de ese entonces, porque la revolución pues es un movimiento que fue protagonizado por las clases medias urbanas, ¿eh? Entonces formaron sus grupos políticos, sus partidos políticos, ¿no? Los estudiantes, ¿cómo se llama? Los maestros, ¿no? Entonces, los que más despuntaron fueron el Partido Frente Popular Libertador y Renovación Nacional. Entonces, dentro de las actitudes que asume Federico Ponce, pues fue cerrar las escuelas normales. ¿Por qué? Porque eran el foco de ¿cómo se llama? De las manifestaciones, ¿no? Conjuntamente estudiantes y maestros, también la universidad, ¿no? Entonces, quería pues nuevamente la militarización y en efecto la obtiene, ¿no? Y entonces, estos 2 partidos políticos buscaban el perfil de personas que no fueran militares, de personas que estuvieran alejadas de las figuras dictatoriales, ¿no? Que todo lo que había sucedido durante las etapas anteriores, ¿no? A excepción de Carlos Herrera Luna, todos los demás eran militares, todos los que habían sido presidentes eran militares. Entonces, estaba esa aberración, ¿no? de la población. Y entonces se recuerdan de que en la Argentina estaba trabajando en la universidad trabajó en Tucumán y en Buenos Aires, ¿cómo se llama? El doctor Juan José Arévalo, que se había ido primero a estudiar maestrías y su doctorado en educación y filosofía, ¿ya? Y que regresó al país para pedir trabajo y lo único que le dieron pues fue un puesto burocrático donde no le permitieron hacer mayor cosa, que mejor se regresó a la Argentina a dar clases, ¿no? Entonces, por telegramas pues le ofrecen la candidatura presidencial, ¿ya? Y pues la acepta y llega a Guatemala ¿cómo se llama? El 1 de septiembre, si no estoy mal. Entonces, pues Federico Ponce sigue la línea ubiquista y tenía todas las intenciones de participar en las elecciones que se habían planificado para el mes de diciembre, ¿ya? Pero su popularidad comienza a descender. Entonces, para demostrar que todavía era popular, obliga a la población, ¿no? A los trabajadores de las fincas cafetaleras, se pone de acuerdo con los finqueros y mandan a los trabajadores a desfilar en favor del presidente. Entonces, y
ahora la prensa había asumido un papel bastante crítico y entonces comenzaron a publicar de la manera en que habían obligado a los trabajadores, ¿no? Y ellos ni sabían a qué venían a la capital. Entonces, eso fue bastante indignante. Entonces, uno de esos periódicos era dirigido por Alejandro Córdoba y el periódico era el periódico El Imparcial. Este se fundó en 1920 y circuló hasta 1985. Entonces Alejandro Córdoba pues era como el más desafiante, y también estaba el otro que era el periódico La Hora, que era dirigido por Clemente Marroquín Rojas, ¿no? Entonces eran como los más contestatarios. Y fue asesinado el 1 de octubre, ¿ya? Entonces sube como el termómetro del descontento de la población, ¿ya? Entonces, y la represión pues continuaba pues a la orden del día. Ahora veamos la conspiración militar. ¿Qué sucede con la cuestión militar? Les decía que el día de que se elige a Federico Ponce, comienza el complot militar. Y llegaron a un acuerdo, ¿ya? A las pláticas, en las reuniones que hubieron, era de que la única manera de cambiar la situación era por la vía, ¿cómo se llama? Armada, ¿ya? ¿Y quiénes organizan este levantamiento, ¿no? Pues los organizan básicamente Jacobo Arbenz, que era el que tenía el contacto entre civiles y también era bastante respetado en las filas del ejército, ¿ya? Y la mayoría son militares jóvenes, ¿sí? Porque los más, ¿cómo se llama? Avanzados, pues eran en edad, eran afines a Ubico, entonces no se les tenía confianza, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace distinto a estos militares? ¿Y por qué querían ese cambio? Pues muchos, en el caso de Carlos Saldaña, en el caso de Arbenz, de Esquivel y de otros personajes que se ven involucrados en este levantamiento, pues ellos se formaron en la Escuela Politécnica y que estaba pues, financiada en ese entonces por Estados Unidos. Y venían muchos maestros, desde maestros militares, como también humanistas, algunos filósofos, ¿no? Y quiera que no, las ideas circulan, ¿ya? Y estos militares pues fueron formados con esa idea un poco de más apertura, ¿no? Y en el caso ¿cómo se llama? El mayor Arana, pues él era un militar asimilado, ¿ya? Y cada uno de estos personajes tenía puestos claves dentro del ejército. En el caso de Arbenz, pues él ya había renunciado, ¿no? Entonces, pero tenía los contactos con la sociedad civil. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? La estrategia, pues, era, pues, primero, a finales del año 43, Estados Unidos le había donado a Guatemala, en ese entonces, un lote de tanques y de armamento. Y quien había ido a recibir ¿cómo se llama? Las instrucciones de cómo se utilizaba ese armamento, pues era Carlos Saldaña, este señor, Carlos Saldaña Sandoval, ¿ya? Y entonces él era el encargado de parte de ese armamento, ¿ya? Y el punto principal era entrar a la Guardia de Honor, que era ¿cómo se llama? En donde está la Escuela Politécnica, ¿no? Entonces, esa era como la situación importante. Entonces, debido a todos los acontecimientos de principios de octubre, pues decidieron de que el levantamiento tenía que ser el 20 de octubre y tenía que empezar el 19 a la medianoche, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser delatados. Entonces, en este caso, Francisco Javier Arana, él era el encargado del armamento de los tanques dentro de la Guardia de Honor. Y Carlos Saldaña era el clave para poder ingresar a la Guardia de Honor, o sea, quien abre las puertas. Entonces, todo este complot por eso fue planificado, o sea, no, y también se estaba planificando
quienes iban a tener los contactos con los civiles, y los civiles, ustedes dicen, bueno, ¿y ellos podían usar armas? Sí, podían usar armas. ¿Por qué? Porque habían estudiado en las escuelas normales, la universidad estuvo militarizada. Entonces, ese factor, pues primero, en su momento, durante las dictaduras, pues había sido en contra. Entonces, ahora les iba a jugar a favor, ¿no? Entonces, esa era la situación. Bueno. Entonces, a la medianoche se abren las puertas, ingresan a la guardia de honor, ¿ya? Lógicamente hay una refriega, ¿ya? Y en esa refriega, pues, sale muerto el director de la guardia de honor, y también, un poco más entrada la madrugada, muere también el hijo del presidente, ¿no? Entonces, en todo movimiento armado hay bajas, ¿no? Entonces, se subleva. Entonces, Arana, pues, entrega tanto los militares, ¿no? Como ya luego entran los civiles en acción, ¿ya? Entonces, para explicar cómo manejar las armas. El otro, ¿cómo se llama? El otro lugar importante era el cuartel de Matamoros. Es aquí en donde a los civiles se les entregan las armas, ¿ya? Y el otro lugar, también importante, era el fuerte de San José, y aquí era donde se guardaba la pólvora, ¿ya? Entonces era de la medianoche del 19 a las primeras horas del 20, era atacar a estos espacios que eran como los, ¿cómo se llama? Los lugares claves, ¿ya? Que sostenían a la dictadura, ¿ya? Entonces, luego, pues este es un, ¿cómo se llama? Es un incendio, el incendio del fuerte de San José, y que finalmente, pues, fue un factor clave para que posteriormente, pues, cayera, ¿no? El fuerte de San José. Y aquí, pues, ya los civiles tomaron control los civiles y los alzados tomaron control del fuerte de San José. El otro lugar, y ahí es donde entran, pues, diplomáticos y también dentro de ellos Galich, es la negociación, ¿ya? También tomar la Casa Presidencial y el Palacio Nacional, que era en donde ya estaba el presidente, ¿ya? Y debía, pues, luego de ser informado de que su hijo había muerto en la refriega de la Guardia de Honor, pues también es un golpe moral, ¿no? Entonces, toma la decisión de renunciar, de su rendición, sale exiliado hacia México, ¿ya? Las negociaciones fueron en la entonces Embajada de Estados Unidos, que ellos consideraban que era un lugar neutral, que en ese momento pues estaba en el centro, ¿no? En la zona 1, ¿ya? Y pues ya en horas de la tarde pues se anuncia de que el levantamiento pues había triunfado, y pues ya vino toda la cuestión de las celebraciones, ¿no? Porque es, ¿cómo se llama? La situación de la fase armada, ¿no? Ahí faltaba todavía pues la fase de la consolidación, ¿no? Y de dotar a este movimiento de la Carta Magna, ¿no? Lo que le iba a dar legalidad, y que era la Constitución de 1945. Pues bueno, eso ya vamos a llegar a ese momento. Entonces, pues los civiles fueron fundamentales, y es por eso de que fue un movimiento cívico-militar, ¿no? Entre los civiles y los militares, ¿no? Porque, pues, maestros, estudiantes, población de las clases medias, pues, ¿cómo se llama? Se enlistó y tomaron las armas, ¿no? Entonces, y estuvieron, en el caso de mujeres, ordenando el tráfico, atendiendo heridos, también muchos maestros. Todavía hace algunos años, pues ya falleció don Macedonio, y decía, él era maestro empírico, porque antes estaban los maestros titulados, y como había muy pocos maestros titulados, estaban los maestros empíricos, que con sexto primaria o tercero básico, pues ya daban clases. Y él decía, yo soy revolucionario, decía, a mí me tocó cuidar el Palacio de la Policía. Entonces, estas son cosas que no están en los libros. Y
fuimos a cuidar el Palacio de la Policía porque nosotros éramos revolucionarios, no ladrones. Y había gente que se aprovechaba y quería saquear, y nosotros estábamos cuidando ahí. Entonces, eso nos dice del convencimiento que la gente tenía para los acontecimientos que estaban haciendo. En el caso de, esto ya es en horas de la tarde, ¿no? Ya estas eran las muchachas guías. Y pues los estudiantes de la escuela normal, los de la universidad, ¿ya? ¿Qué pasó con las armas posteriormente? Las armas fueron devueltas. A la Guardia de Honor, pues las dieron 15 días para que las devolvieran, y todas las armas y también ¿cómo se llama? Los tanques fueron devueltos, ¿no? Entonces ahí están como fueron estratégicamente colocados ya para ir como derrumbando, ¿no? al gobierno de, pues, lo que quedaba de la dictadura ubiquista. Y entonces se formó la Junta Revolucionaria de Gobierno. En la Junta Revolucionaria de Gobierno, pues se determinó que tenían que estar representados las fuerzas sociales que participaron en el levantamiento, ¿ya? Del 20 de octubre. Entonces están los civiles y los militares. También se comprometieron que los participantes de la Junta Revolucionaria en el primer periodo no iban a participar como candidatos a la presidencia, ¿ya? Podían hacerlo posteriormente, pero en lo que venía, no. Entonces, pues estuvo Jacobo Arbenz, Toriello, Enrique Toriello Garrido, y ¿cómo se llama? Mayor, Carlos Arana. Entonces, pues eran como la representación de los que habían participado, ¿ya? En el levantamiento. Y pues bueno, ¿qué objetivos tenían? Primero, determinar de que este cambio no iba a ser como el otro, como el periodo anterior, sino que era un periodo de profundas transformaciones para el país, ¿ya? Y que, por lo tanto, pues debían de alejarse de figuras anteriores, ¿no? También crear esa base constitucional que les decía, ¿no? Para la instauración de gobiernos, pues, civiles, ¿no? Y también, pues, una visión más amplia de país, de lo que se podía considerar, ¿no? Hasta de lo que se había experimentado hasta 1944. Entonces, esta junta gobernó del 20 de octubre del 44 al 15 de marzo del 45, o sea, un periodo ¿de qué? 5 meses, ni fracción, o sea, no, ni 6 meses, porque el objetivo no era perpetuarse en el poder, ¿no? Para eso era como la distancia de la situación anterior, ¿no? Que pues llegaba el primer designado, luego pues convocaban elecciones y ya se quedaba en la presidencia, ¿no? Esto pues ellos pretendían ser distinto. Además, conformar un gabinete de gobierno en donde pues asumieran posturas políticas, académicos, ¿ya? Que hasta ¿cómo se llama? Hasta la dictadura ubiquista, pues no habían tenido mayor oportunidad, ¿no? Entonces, se nombra a Pedro Cofiño, ¿no? Si les da algún, ¿cómo se llama? Una idea, ¿no? Para el Ministerio de Agricultura. En el caso de ¿cómo se llama? De el entonces Ministerio de Fomento, ¿ya? Hoy sería ¿cómo se llama? El Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura. Fue el arquitecto Rafael Pérez de León. ¿Y quién era Rafael Pérez de León? Rafael Pérez de León fue quien diseña, el arquitecto que diseñó el Palacio Nacional
y también el edificio de correos y telégrafos, ¿ya? Eso nos da una idea de cómo se llama, de lo que podían, ¿no?, hacer. También para educación, Jorge Luis Arriola, ese maestro que había tratado de introducir cambios en la escuela normal y que despidieron por haber escuchado a los estudiantes, ¿no? También en el Ministerio de Salud, pues al prestigioso médico infectólogo y después especializado en enfermedades mentales, al doctor Federico Mora. Y si se recuerdan, él fue el encargado de inaugurar el régimen de autonomía dentro de la universidad. O sea, están asumiendo posturas políticas, pues ya personajes de una gran trayectoria. Entonces, pues, ¿por qué es revolucionario este cambio? Porque se comienza a legislar y se comienza a hacer cambios fuertes, ¿ya? Sobre de lo que no se había realizado hasta 1944, ¿ya? Entonces, también uno de los compromisos era desmantelar a la Asamblea Legislativa ubiquista, ¿ya? Porque la consideraban como ¿cómo se llama?, una piedra en el zapato. No se podían hacer cambios si no se desmontaban todas esas estructuras que se habían mantenido, ¿no?, desde 1871. Entonces, esos son como los aspectos que ellos tratan de alejarse, ¿ya? Y pues bueno, ahí vemos a la Junta Revolucionaria en distintos, ¿cómo se llama?, eventos públicos, ¿ya? Entonces, primero, disolver la Asamblea ubiquista. Inmediatamente, convocar a elecciones para la integración de una nueva asamblea, ¿ya? Y estas se hicieron en el mes de noviembre. 3, 4 y 5 de noviembre, elecciones para los próximos diputados, ¿no? Y ahí entre la juventud, había uno que su mamá llegó, tenía 20 años, ¿ya? Su mamá llegó a decirle, bueno, mi hijo ya va a cumplir, tenía que tener 21 años, ¿no?, para ser miembro de la asamblea. En ese momento eran ¿cómo se llama?, las reglas, ¿no? Entonces la mamá llega y dice, no, mi hijo tiene 20 años, pero ya va a cumplir los 21, ¿no? Entonces, creo que fue Francisco Villarreal Kramer, el más pequeño de esa asamblea, ¿no? Y pues bueno, la asamblea se instala ya el 4 de diciembre del 44, ¿ya? Entonces, las elecciones estaban destinadas a hacerse en el mes de diciembre y en efecto se realiza. Entonces, estas son algunas de las manifestaciones que comienzan ya a organizarse, ¿no? Algunas en favor, otras en contra. Y entonces, a partir de acá, pues comienza esa apertura, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, de formación de partidos políticos, de formación de sindicatos. Y eso nunca se había dado, nunca se había experimentado, ¿no?, de partidos políticos de diversas tendencias. ¿Se recuerdan cuál era el único partido que era aceptado durante las dictaduras? A ver, ¿cuál era? Libertad progresista, ¿no? El liberal progresista. Y hubo uno muy efímero que se formó en 1919, formado por obreros, formados por académicos. A ver, ¿quiénes eran? ¿Qué partido fue? Que fue de muy corta existencia también. A ver. El Partido Unionista Jóvenes, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué cambios se implementan? ¿Ya? Cambios de fondo, ¿ya? Se convocan a elecciones ¿cómo se llama?, en noviembre, ¿ya? Y en donde pues finalmente salió electo el doctor Juan José Arévalo. Se decreta el derecho a la rebelión, es decir, el derecho a manifestarse, ¿ya? Los partidos políticos de diversa vertiente, la campaña presidencial de Arévalo, ¿ya? En muy corto tiempo.
¿ya? Durante los meses que gobernaron, pues se emitieron aproximadamente 68 decretos. Iban destinados pues a, en varios aspectos, al orden político, a la cuestión social, la cuestión fiscal, la administración pública, lo empresarial, ¿ya? Y pues de garantizar derechos de la población, también para la cultura, la independencia de los poderes, cosa que no se había dado durante las dictaduras, ¿no? Aunque de forma, en teoría, pues existía, pues de fondo no. También, pues las políticas con las relaciones con otros países. Una de las cosas que se había mantenido hasta el 44 era, pues, el reglamento de, perdón, la vialidad, ¿ya? Los trabajadores tenían que cargar, los estudiantes o los hombres tenían que cargar a partir de los 18 años su boleto de la vialidad, en donde estaba establecido cuántos días ya tenían trabajados para el Estado. Entonces, este decreto pues se deroga a partir de noviembre del 44. También el decreto 12 de la autonomía de la universidad, que ya esto ya lo hemos analizado un poco. También el decreto 15, porque no es solamente la cuestión de la autonomía, de que la universidad se organizara políticamente, administrativamente, de una manera autónoma, sino que también era pues darle una renta, o sea, otorgarle ese famoso porcentaje que el Estado le tiene que dar a la universidad y que está elevado a nivel constitucional. Y esto por primera vez apareció en la Constitución de 1945, ¿ya? Y aquí está. ¿Y por qué beneficiar a la universidad? Porque es esa universidad pública, ¿ya? Porque a raíz de esto la universidad pasó a ser pública, porque anteriormente la universidad era una universidad en donde se pagaba mucho por ingresar, ¿ya? La universidad, como la conocemos en la actualidad, es producto de la revolución. Por eso les digo, la universidad es hija de la revolución. Y quisieron darle esto por toda la cuestión de participación que había tenido la universidad, ¿no? Dentro del proceso. Y esto es uno de los considerandos del decreto 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿no? Entonces, para que lo tengamos como presentes. Y en el decreto de 17, pues, lo que les decía, la independencia de cada uno de los poderes del Estado, ¿no? Porque existía de forma, más no de fondo, ¿no? Y también, pues, ya no la figura del primer designado, que tanto daño había hecho, sino ahora, pues, la creación de la figura del vicepresidente, ¿no? Que pues sustituirá al presidente en caso de una ausencia de algún viaje o en caso de muerte, dependiendo o de casos especiales, ¿no? Además, para las municipalidades, pues también se otorga la autonomía municipal por medio del sufragio, ¿no? Entonces, cosa que no había, pues no se había dado, ¿ya? Por eso les digo, son cosas que no se habían dado y por eso son cambios revolucionarios, ¿no? El sufragio obligatorio, o sea, para todos, porque hasta el 44 los únicos que podían votar eran los hombres alfabetizados, ¿ya? También la no reelección, que quedó establecido nuevamente en la Constitución del 45, ¿ya? Del ejército, ahí sí fue una situación que posteriormente les pesó, porque pensaron que el ejército, por el actuar de estos militares jóvenes, creyeron que el ejército iba a ser revolucionario toda la vida y no fue así. La autonomía judicial y por primera vez el voto femenino, ¿ya? Y votaron las mujeres que sabían leer y escribir. Eso también se les señala, se les achaca, pero yo estaba abriendo camino, eso nunca había sucedido. También convocar a una constituyente para redactar la nueva constitución.
las elecciones se dieron entre el 28 y el 30 de diciembre del 44 y quedó instalada el 10 de enero. Entre enero y marzo del 45 debieron entregar una nueva constitución y esa constitución es considerada como la más moderna que ha tenido el país, incluso más que la de 1985, ¿ya? Pero quedó derogada luego cuando entraron los contrarrevolucionarios. Pues están los diarios de sesiones de esta constitución hasta que finalmente quedó el texto, ¿cómo se llama?, concluido, y con esa nueva constitución entró para gobernar el presidente electo, que fue el doctor Juan José Arévalo, ¿ya? Entonces le dieron toda esa situación de la legalidad al nuevo, ¿cómo se llama?, al nuevo periodo, ¿no? Entonces, esta es las sesiones, algunas de las pocas imágenes que hay de las sesiones de la constituyente del 45, ¿ya? Pues aquí imágenes de la Constitución, y ese es el diario de sesiones. Por si les interesa, lo venden, estos diarios de sesiones los venden en la tipografía nacional, todavía hay, ¿cómo se llama?, en venta, ¿ya? En la cuestión del ejército, pues se creó la jefatura de las Fuerzas Armadas, que tuvo ¿cómo se llama?, casi un poder al igual que el presidente. Entonces, y ahí se estaba creando un poder paralelo. Y es uno de los grandes errores que se cometió. Pues bueno, se creó el Consejo de la Defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas, hoy sería como el ministro de Gobernación, ¿ya? Entonces, se le dio mucha autonomía al ejército, y esto finalmente pesó en el 54, ¿ya?, por la postura que el ejército toma en el movimiento contrarrevolucionario, pero eso lo vamos a platicar posteriormente. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ninguna pregunta con respecto a la emisión del decreto 17, porque es que dijo que los cambios, que habían cambios revolucionados, o porque es que eran cambios revolucionarios. Revolucionarios. Sí. A ver, ¿había existido el voto femenino antes del 44? Por ejemplo. No. ¿Había habido partidos políticos de diversas tendencias antes del 44? No. ¿Es revolucionario o no es revolucionario eso? Sí. Ese es el significado de la revolución. Y todavía faltaba más. No se había legislado sobre derechos laborales. No se había legislado sobre seguridad social. Había habido autonomía universitaria antes del 44. Y todos podían ingresar a la universidad, así como nosotros antes del 44. No. Eso es revolución. Por eso es tan significativa la revolución, porque antes de eso no había. Entonces se estaban dando derechos sobre los que nunca se habían dado. Porque antes solo era obligaciones, obligaciones y obligaciones, si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, la libertad de prensa, la independencia de cada uno de los poderes del Estado. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. No. Por eso, esos son los cambios revolucionarios. Y por eso es una revolución, porque es un cambio total, no un cambio parcial. Y esto era lo que estaba sentando la base de la Junta Revolucionaria.
Y por primera vez se estaba convocando a elecciones democráticas, porque eso tampoco se había hecho antes del 44. Solo existía un partido político, un candidato único. Y la Constitución de 1879, únicamente se había modificado el artículo 66, ¿ya? Entonces, también. ¿Alguna otra pregunta más? Ligda, y es que ese era un artículo que fue modificado precisamente para lograr la permanencia en el poder, no fue cambio para beneficio de la población, porque ni siquiera figurábamos ni remotamente dentro de las propuestas, ¿verdad? Y por eso es tan importante esta revolución, porque ahí sí que se cimentaron todas las bases, no solo cambios coyunturales, ¿verdad? Para el momento, sino estructurales. A largo plazo. A largo plazo, A largo exactamente. plazo. Porque miren, a ver, haciendo cuentas, por ejemplo, del voto femenino, que para nosotros pues es tan importante. Apenas tenemos 80 años nosotros de estar votando. Sí, ¿verdad? 80 años. Y corrió sangre para que pudiéramos ejercer ese derecho. Y ahora la mayoría de los candidatos dependen del voto femenino para llegar al poder. Ahí está, ya que es una gran fuerza, ¿no? Y otra cosa también, de que muchos de los derechos que hoy se gozan costaron vidas, porque no habían derechos laborales, ¿ya? Entonces, por eso es muy significativo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dejamos ahí el día de hoy. Esto ya no entra, ¿cómo se llama? Llegamos hasta la renuncia de Ubico, ¿ya? El capítulo al que que entra dentro del examen es hasta la aldea de Ubico, ¿ya? Y pues bueno, ahora si quieren seguir profundizando un poco más, quien ha escrito más, o sea, lo más bueno que se ha escrito sobre la revolución es de Piero Gleijeses. Ustedes solo leyeron de la aldea de Ubico. Este es todo el trabajo que hizo Gleijeses sobre la revolución del 44. ¿Cómo se llama el libro? La Esperanza Rota. Lo venden en la editorial universitaria. La Esperanza Rota. La Esperanza Rota. Gracias. ¿Hasta qué capítulo dijo, perdón, Elic? Hasta la aldea de Ubico. Bueno, gracias. Permítanme. Va a entrar de capítulo de la universidad a la aldea de Ubico, que es la página 245. Disculpe, licenciada, 245. Sí. Gracias. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces nos quedamos aquí. Suerte en todos sus parciales. Mucho éxito. Suerte, no, éxito.